Bienvenidos un día más a mi canal, tu fuente favorita de chismecito jugoso y análisis profundo sobre las estrellas que más amamos, o bueno, de las que más nos encanta hablar. Hoy prepárense porque vamos a destapar la olla de presión y a bucear en la vida del mismísimo Can Yaman. Sí, el galán turco que ha robado corazones alrededor del mundo. Pero no nos vamos a quedar en la superficie de su sonrisa perfecta y sus abdominales de infarto, no. Hoy vamos a explorar los secretos de su libido, sí, has oído bien, vamos a hablar de sus relaciones y de esa fama de conquistador que lo precede. Y como si fuera poco, también vamos a sumergirnos en el drama legal que lo ha tenido en el ojo del huracán. Así que agárrense que vienen curvas. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. ¡Vamos allá! Can Yaman. Solo su nombre evoca imágenes de playas paradisíacas, miradas intensas y, seamos honestos, un atractivo innegable. Desde que irrumpió en la escena internacional con series como Erkencicus, Pájaro Soñador, su popularidad se disparó. No solo por su talento actoral, que también, sino por esa química innegable que transmite en pantalla. Y esa química naturalmente ha alimentado rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. Vamos a ser sinceros, la prensa rosa siempre ha estado obsesionada con saber quién es la dueña de su corazón, o al menos, quién ocupa un lugar especial en su vida. Se le ha vinculado a varias actrices, modelos e incluso a alguna que otra fan. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, lo cierto es que Can Yaman siempre ha sido bastante reservado con su vida personal. No es de esos que airean sus intimidades a los cuatro vientos. Sin embargo, algunos romances han sido más públicos y comentados que otros. Vamos a indagar un poco más en este punto porque la discreción de Can Yaman ha alimentado aún más las fantasías de sus fans y, por supuesto, el trabajo de los paparazzi. Uno de los más sonados fue, sin duda, su relación con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Un romance torbellino que acaparó portadas y generó un frenesí mediático. Se les veía juntos, felices, enamorados. Anunciaron compromiso, e incluso se habló de una boda inminente. Pero de repente todo se vino abajo. ¿Qué pasó? Bueno, las versiones son contradictorias. Algunos medios apuntaron a la diferencia de estilos de vida, ella acostumbrada a la atención mediática constante y él, aunque famoso, con un perfil quizás un poco más reservado en su vida personal. Otros a la presión mediática, que sin duda fue brutal, y otros incluso a rumores de infidelidad. El chisme corrió como la pólvora. Hablaban de mensajes comprometedores en el teléfono de Can, de encuentros secretos. Pero, como siempre, nada confirmado. Lo cierto es que la relación terminó de forma abrupta, dejando a muchos fans con el corazón roto. Fue un golpe duro para los que creían en su cuento de hadas, y la prensa sensacionalista se frotó las manos, tenían material para semanas. Pero volviendo a esa libido que mencionábamos al principio. Can Yaman siempre ha proyectado una imagen de hombre seguro de sí mismo, con una fuerte atracción física. Y eso inevitablemente ha generado ciertos debates y controversias. Algunos lo ven como un símbolo de masculinidad, un galán irresistible. Otros, en cambio, lo critican por caer en estereotipos machistas y por objetivar a las mujeres. Es un debate complejo y con muchas aristas. No podemos negar que su físico, trabajado a conciencia, juega un papel importante en su imagen pública. Y él, consciente de ello, lo explota al máximo. Pero, ¿hasta qué punto es legítimo criticarlo por ello? ¿Acaso no es libre de mostrarse como quiera? Es una pregunta que cada uno debe responderse. Lo que está claro es que Can Yaman no deja indiferente a nadie. Su atractivo es innegable y su personalidad, al parecer, arrolladora. Algunos que han trabajado con él lo describen como un hombre encantador, generoso y profesional. Otros, en cambio, lo tachan de arrogante y difícil de tratar. Como en todo, hay opiniones para todos los gustos. Ahora vamos a pasar al plato fuerte de hoy, el drama legal. Sí, porque la vida de Can Yaman no es solo alfombras rojas y flashes. También ha tenido que lidiar con problemas legales que han puesto a prueba su paciencia y su imagen pública. Y uno de los más sonados involucra a una periodista italiana. Pero antes de meternos de lleno en este embrollo, es importante entender el contexto mediático en Italia. La prensa del corazón allí es especialmente voraz, y las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público.
Cualquier desliz, por pequeño que sea, puede convertirse en un escándalo mayúsculo. Y Can Yaman, con su fama y su atractivo, era un blanco fácil. Todo comenzó con una entrevista. Una entrevista que al parecer no le sentó nada bien al actor. Según parece la periodista en cuestión, Alessandra Menzani, publicó un artículo donde criticaba duramente a Can Yaman, tildándolo de arrogante y egocéntrico. Además, hacía referencia a su vida privada y a sus relaciones sentimentales, utilizando términos que el actor consideró difamatorios. Al parecer, la periodista fue especialmente incisiva en su crítica a la relación de Can con Diletta Leotta, insinuando que todo era un montaje publicitario para aumentar la popularidad de ambos. Imagínense el enfado del actor. La reacción de Can Yaman no se hizo esperar. El actor demandó a la periodista por difamación, alegando que sus declaraciones eran falsas y dañaban su imagen pública. Se inició así una batalla legal que ha durado años y que ha generado una gran expectación mediática. Los titulares no se hicieron esperar. Can Yaman contraataca a la prensa italiana, el actor turco lleva a juicio a una periodista, difamación, Can Yaman exige una indemnización millonaria. La prensa italiana se dividió entre los que apoyaban al actor y los que defendían el derecho a la libertad de expresión de la periodista. El juicio ha estado lleno de giros inesperados, testimonios controvertidos y momentos de tensión. La periodista, por su parte, se ha defendido alegando que sus declaraciones estaban basadas en hechos reales y que tenía derecho a expresar su opinión sobre una figura pública. Argumentó que Can Yaman, al ser una persona famosa, debía estar preparado para recibir críticas y que sus palabras no eran más que una opinión personal. Además, alegó que el actor había utilizado su fama y su poder para intentar silenciarla. La defensa de la periodista fue agresiva y directa, y no dudó en sacar a relucir detalles de la vida privada del actor para desacreditarlo. Hasta el momento el caso sigue abierto. La justicia italiana aún no ha dictado una sentencia definitiva. Pero independientemente del resultado final, este drama legal ha dejado una marca en la imagen de Can Yaman. Ha demostrado que incluso las estrellas más brillantes tienen que enfrentarse a situaciones difíciles y que la fama no es sinónimo de inmunidad. Además, ha puesto de manifiesto la delgada línea que separa la libertad de expresión de la difamación. Es un tema complejo y delicado, y cada caso debe ser analizado individualmente. Y hablando de enfrentar situaciones difíciles, Can Yaman ha demostrado tener una gran capacidad de resiliencia. A pesar de los rumores, las críticas y los problemas legales, ha seguido trabajando duro y cosechando éxitos profesionales. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en películas y ha ampliado su base de fans aún más. Su profesionalismo y su dedicación al trabajo son innegables. Ha sabido mantenerse a flote en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, y eso es digno de admiración. Además, ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales. Ha participado en campañas benéficas y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la lucha contra la violencia de género. Este lado solidario de Can Yaman es menos conocido, pero no por ello menos importante. Demuestra que detrás de la imagen de galán, hay una persona comprometida con el mundo que le rodea. En definitiva, Can Yaman es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso, un hombre carismático y una figura controvertida. Su vida, como la de cualquier persona, está llena de luces y sombras, de éxitos y fracasos, de amores y desamores. Y es precisamente esa complejidad lo que lo hace tan fascinante. No es un personaje plano y predecible, sino una persona real con sus virtudes y sus defectos. Así que, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado la vida amorosa de Can Yaman, desde sus romances más sonados hasta las especulaciones sobre su libido. Hemos analizado el drama legal que lo ha enfrentado a una periodista italiana. Y hemos reflexionado sobre su capacidad de resiliencia y su compromiso con causas sociales. Hemos visto que Can Yaman es un hombre de contrastes, capaz de generar pasiones y controversias a partes iguales. ¡Uf, qué viaje, mi gente! Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y de este análisis en profundidad de la vida de Can Yaman. Recuerden que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. Detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con problemas y desafíos como los de cualquiera. Y es importante recordar que al final del día, todos somos humanos. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí.
Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece Can Yaman? ¿Creen que es un galán irresistible o un símbolo de machismo? ¿Qué opinan del drama legal que ha protagonizado? ¿Creen que la periodista se extralimitó en sus críticas? ¿Creen que Can Yaman tiene derecho a defender su honor? Quiero saber sus opiniones. Quiero leer toda su reflexión. Y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su suscripción me ayuda a seguir creando contenido como este para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un chismecito constante, así que no se pierdan ni un solo detalle. Hasta la próxima.